Listo, bueno señores, entonces continuamos con el tema de arreglos y quiero desarrollar ahorita el ejercicio 26, pero quiero hacerle una modificación al enunciado para que nos quede más chévere. Dice, construir un programa que cree un vector, recuerde que vector es el sinónimo de arreglo de una dimensión, de n posiciones, o sea, n es un dato que le vamos a pedir al usuario. Esto es lo que quiero cambiar, si la celda es par, si la celda es impar, para que nos quede mejor el enunciado, vamos a cambiar esto por lo siguiente. Esto no deja seleccionar, ¿por qué? Bueno, vamos a cambiar todo esto, simplemente vamos a llenar un vector de n posiciones de números aleatorios. Si luego los elementos que contengan un número par del vector, lo vamos a ordenar descendentemente en las primeras posiciones del vector. Y los elementos impares del vector lo vamos a ordenar ascendentemente en las últimas posiciones del vector. O sea que ahí no nos sirve el algoritmo que vimos de método de la burbuja. Ahí nos toca hacerlo pedaleado. ¿Me explico? Shh, silencio por favor. Supongamos que creamos un objeto que llama vector. Suponga que tenga 10 posiciones. No sé si hay medio de 10, pero en todo caso tirémosle el planchazo. Entonces el vector va a tener la posición 0, la 1, la 2, hasta la posición 9. Si llenamos este arreglo de números aleatorios, me quedan sobrando 2. Si llenamos supongamos que n valga 10, o sea, el tamaño del arreglo fue de 10 elementos. Entonces el arreglito lo tenemos así. Nosotros supongamos que tenemos que nuestra variable n, que es la que contiene el total de elementos, vale 10. Entonces el arreglo de alguna forma lo tenemos así. Si nosotros le decimos que vamos a llenar este arreglo de números aleatorios, puede que aquí quede el 7, que aquí quede el 8, que aquí quede el 3, que aquí quede el 2, que aquí quede el 4, que aquí quede el 10, que aquí quede el 11, que aquí quede el 17, que aquí quede el 0, que aquí quede, bueno, el 0 no, pongámosle el 1, póngale que aquí quede el 6 y aquí quede un 10. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Que este arreglo lo tenemos que ordenar, pero lo tenemos que ordenar de una forma muy especial. ¿Cuál es la ordenación especial que vamos a hacer con el arreglo? Al final, mi arreglo debe quedar las posiciones pares. Deben de quedar las posiciones pares, deben de quedar los elementos que contengan número par, deben de quedar descendentemente. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los pares aquí? Los pares son el 10, hay dos 10, entonces habrían dos 10 acá. Después, ¿qué siguen pares? Un 6, ¿cierto? Un 6, un 4 y un 2. Estos números deberían quedar ordenados de forma descendente. Y luego siguen los impares. ¿Quiénes son los impares? El 1, el 3, el 7, el 11 y el 17. Entonces, nuestro algoritmo debería quedar, nuestro programa debería dejarnos el vector ordenado de esta manera. Entonces, si observáis, estos elementos que voy a subrayar de color puede ser aquí como color, ¿qué es ese? No sé. ¿Qué color es ese? Las mujeres melones. Ojo que un hombre se debe saber 5 colores. Hombre que se sepa más de 5 colores ya es sospechoso. ¿Listo? Sí. Yo me sé si acaso 3 o 4 colores, amarillo, azul y rojo, y ya paré de contar, ¿sí o qué? Es un hombre que cuando uno le dice qué color es ese, dice salmón anacarado. Dude de ese man. Listo, ahí está. Esa es una prueba de ustedes a ver. Eso. Hay que saber. Un hombre que sepa muchos colores es sospechoso. Ahí está. Entonces ahí tenemos. Entonces aquí tenemos esto. Entonces ahora, para poder desarrollar esto, antes de empezar a hacerlo, debemos de plantearnos una estrategia. No podemos empezar a programar a lo loco. Entonces, a ver, sugerencias. ¿Cómo creen ustedes que podemos llegar de tener este vector de esta manera a convertirlo a esta manera? ¿Qué sugerencias hay? De hecho, vamos a necesitar 3 vectores. Exacto.
Cuando llenemos el arreglo, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es la siguiente: llenamos el arreglo, vamos a crear un vector de pares, donde vamos a meter solo los números pares, y vamos a crear otro vector de impares, donde solo metamos los números impares. Cuando tengamos el vector de pares y el vector de impares, ¿qué hacemos? El vector de pares lo ordenamos descendentemente y el vector de pares lo ordenamos ascendentemente. ¿Para qué? Para luego juntar los dos vectores, los juntamos en el vector original. Si no lo hacemos así, pues yo no sé, si a alguien se le ocurre otra forma de hacerlo, pues bienvenida a las sugerencias. Pero es la forma como yo sé llegar aquí del punto A al punto B. Entonces, mientras llenamos el vector, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un contador de pares. El contador de pares, ¿cuántos pares hay aquí? Aquí nos quedó equitativa la cosa. Normalmente es posible que no quede equitativo, ¿sí o qué? Pueden haber más pares que impares, ¿o no? Y vamos a tener un contador de impares que aquí casualmente pues son lo mismo. Contador de pares es igual a 5 y el contador de impares es igual a 5. ¿Qué hacemos cuando tengamos estos dos contadores de pares y de impares? Después de que los contemos, ahí sí nos va a quedar fácil. ¿Qué? Vamos a crear dos nuevos arreglos. Vamos a crear un arreglo de pares que ¿qué va a contener el arreglo de pares? Va a tener el tamaño del contador de pares. O sea que va a tener 0, 1, posiciones desde de la 0 a la 4. ¿Sí o qué? ¿Y qué vamos a llenar en este arreglo de pares? En este arreglo de pares vamos a llenar los números en el orden que aparecen. Entonces, el primer par fue un 2, el segundo par fue un 4, el tercer par fue un 10, después encontramos un 6 y luego encontramos un 10. De forma similar, vamos a tener un arreglo de impares. Y el arreglo de impares, ¿cómo lo vamos a dimensionar? Lo vamos a dimensionar de las 5 posiciones, ¿cierto? Del contador de impares, que para este caso, para estos datos de prueba nos dio lo mismo. ¿Y qué vamos a llenar? Vamos a llenar aquí los impares en el orden que aparecen: 7, 3, 11, 17 y 1. Luego, ¿qué hacemos? Ordenamos el arreglo de pares, lo ordenamos descendentemente, y el arreglo de impares lo ordenamos ascendentemente. Cuando ya tengamos ambos arreglos ordenados, ¿qué hacemos? Vaciamos los dos arreglos en el arreglo original, y de esa manera vamos a tener. ¿Por qué me gusta explicarles este ejercicio? Porque este ejercicio yo no hago todo de una. Aprendan a trabajar. ¿Qué es aprender a trabajar? No pretendan hacer el algoritmo todo de una. No pretendan hacer el programa de una, porque posiblemente se van a equivocar. La estrategia es ir haciendo por pedacitos. Primer pedacito, vamos a llenar el arreglo con los números aleatorios, y ahí probamos. Y vamos a ir, y cuando lo llenamos, de una vez podemos contar cuántos pares y cuántos impares hay. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser un proyecto Java, un Java Application, digámosle siguiente. Y este proyecto lo vamos a llamar ordenación especial. Ahora, vamos a darle Finish. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este programa de ordenación especial? Le voy a quitar estos comentarios, que son muy mamones. Y ahora ya lo vamos a hacer. Entonces, vamos a decirle... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este programa? Tendremos que pedirle un dato al usuario. Entonces vamos a necesitar un objeto de la clase Scanner. Vamos a necesitar un objeto de la clase Scanner. Recuerden que yo solamente escribo SCA y ya le digo control barra espaciadora. Vamos a crear el objeto, se va a llamar SC, que es igual a new scanner, y como parámetro le decimos que es de la system.in. Ahora, ya pongamos el mensaje, le decimos south, y aquí le decimos ingrese número de posiciones. Y obviamente declaramos una variable n, y la variable n es igual a sc.nextInt,
y vamos a capturar la cantidad de posiciones que el usuario diga. Vamos a cambiarle este print por print ln para que nos quede todo en la misma línea. Ahí tenemos. ¿Será que ya podemos instanciar y declarar el arreglo? Entonces le decimos que vamos a declarar el arreglo, lo vamos a llamar bec, le decimos que es un arreglo de una posición y le decimos que es igual a new entero de n posiciones. Y hasta el momento, ¿qué hemos hecho? Ahora vamos a llenar el arreglo. Ahora, para llenar el arreglo, ¿será que necesitamos números aleatorios? Sí. Entonces vamos a llamar de la clase random un objeto que vamos a llamar rd, y rd es igual a new random. Ahora, yo siempre le llamo al random rd y al escáner sc, pero eso no es una condición, o sea, ustedes lo pueden llamar como deseen. Son caprichos míos que ya me gusta llamarlo así. Ahora, para llenar el arreglo necesitamos un ciclo. Entonces le vamos a decir for in i desde 0 y menor a ¿quién? A n. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar el arreglo. Entonces le decimos vector en la posición i, hágalo igual a ¿qué? Le decimos ard.nextInt y si queremos generar números aleatorios entre 1 y 100, entonces le decimos aquí 100 y realmente cuando le digo 100 él me genera números aleatorios entre ¿qué? Entre 0 y 99. Entonces si quiero que sean números entre 1 y 100, simplemente súmele en aquí 1 y con eso tenemos. ¿Listo? Ahora, con esto lo llenamos. Pero aparte de llenarlo, de una vez podemos aprovechar ¿y qué? Y podemos contar cuántos pares y cuántos impares hay. De una vez mientras lo llenamos, para no tener que volverlo a recorrer luego, vamos a declarar dos variables. Vamos a tener un contador de pares, que lo inicializamos en 0, y vamos a tener un contador de impares, que también lo inicializamos en ¿cuánto? En 0. Ahora, cuando lo llenemos, ¿qué vamos a ver? Si el número es par o impar. Entonces le decimos si vector si es par, y aquí llamemos el subprograma, si es par, vector en la posición i, entonces ¿para quién sumamos? Sumamos para el contador de pares. De lo contrario, sumamos ¿para quién? Para el contador de impares. Y de esta manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos de una vez sumando cuántos pares hay. Ahora, este subprograma es par sacarror, entonces le presionamos al enter para que él nos cree el encabezado del método. Y este método de par ya lo hemos hecho muchísimas veces. Simplemente le decimos return. Ahora, él aquí me le coloca cualquier nombre al parámetro. Lo llamo i. Yo le puedo cambiar el nombre al parámetro. Por ejemplo, lo voy a llamar n. Entonces le digo return que n módulo 2 igual a 0. De esta manera, si es par, lo cuenta como par o si no lo cuenta como impar. Pero ¿qué nos dice el enunciado? Que también debemos demostrar el arreglo original. Entonces vamos a colocarle un mensajito aquí que diga antes de, para una vez lo mostramos. Vamos a decirle south, south. No, dentro del forno porque le voy a colocar un título. Dentro del título le voy a colocar arreglo original. Entonces cuando nos diga arreglo original, para que nos coloque un mensajito. Y dentro del for, ya sí que hacemos, después de que obtenemos la posición, simplemente le decimos, vamos a imprimir esa posición, south, vamos a decirle printf. ¿Por qué printf? Porque es preferible para formatear los datos. Como los números son aleatorios, de 1 a 100, máximo ¿cuántos dígitos tiene? 3 dígitos. Y vamos a dejarle un dígito de espacio. Entonces digámosle que nos lo haga en porcentaje 4D. Si lo hacemos en porcentaje 4D, ¿qué significa? Un número entero que se va a gastar 4 espacios. ¿Quién es ese número? Ese número se llama vector en la posición i. ¿Sí o qué? Al final, cuando se salga del ciclo, vamos a ver si nos contó bien los pares y los impares. Entonces vamos a decirle, vamos a ver cuántos pares, ahí le decimos pares. Imprimamos la cantidad de pares y luego le decimos impares y vamos a imprimir la cantidad de impares. ¿Quién equivale? El primer porcentaje de corresponde a la variable contador de pares y el siguiente porcentaje de a quién corresponde a la variable contador de impares. Hasta el momento que hemos hecho, llenamos el arreglo de números aleatorios. ¿Qué hicimos? Y contarlos y mostrar cuántos contó para que estemos seguros de que vamos por buen camino.
Si le decimos play al proyecto, lo que llevamos hasta el momento es la primera vez se demora un tantito más de lo normal. Aquí nos sale, ingresa el número de posición. Entonces el usuario dice 10 posiciones. Tarán, aquí está. Arreglo original, ahí está llenado con números aleatorios. Pares 7, impares 3. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuáles son los impares? El 47, 79 y 93. Correcto, vamos por buen camino, ¿cierto? Ahora, vamos a organizarlo para que nos quede más bonito. ¿Qué tal si el usuario no dijera 10 posiciones y no que dijera 100? Tengo un problema, lo hace bien, pero vean eso tan horrible. Nos queda así todo a lo chorrera para allá. Vamos a organizarlo y vamos a decirle que cada 10 números nos salte de línea. ¿O cuántos caben? Cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20. Que cada 20 números haga un brinco de línea. ¿Cómo hacemos eso? No importa. Entonces lo que hacemos es muy sencillo. Le decimos, como la i empezó en 0, tenemos que decirle esto. Si la i más 1, ¿sí o qué? Módulo 20 es igual a 0, ¿qué significa? Que ya tenemos que saltar de línea. ¿Y cómo saltamos de línea? Una forma de saltar de línea es decirle print_ln sin comillitas y listo. Luego al chip F y él me formatea todo el código. Vamos a probarlo nuevamente. Play al proyecto. ¿Cuántas posiciones? 100. Una berraquera. Ahí tenemos 5 líneas de 20 caracteres. En esos 100 números, ¿cuántos pares hubo? 49 pares y 51. Eso va a tender a ser muy equitativo. Casi siempre, muy difícil que aleatoriamente nos quede, digamos, 70 impares y 3, muy difícil. Entre más grande sea el número, va a ser porque hay una teoría de estadística que dice que las distribuciones tienden a la distribución normal. Es por eso tiene meta la estadística, vea, 55-45. Difícilmente vamos a tener una diferencia de 10 entre los dos. Y son números aleatorios, pero ahí está. Ahora, siguiente objetivo. Ya sabemos cuántos pares hay y cuántos impares hay. Entonces, vamos a declarar dos arreglos originales. Vamos a declarar, entonces, después de llenar el arreglo, ahorita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llenar el arreglo de pares. Llenar el arreglo, llenar el arreglo de pares y de impares. Entonces, vamos a declarar estos dos nuevos arreglos. Entonces, declaremos un arreglo llamado el arreglo pares. Y el arreglo pares va a ser una dimensión que es igual a new entero. ¿De cuántas posiciones? Del contador de pares. Por eso los contamos. Ahora, después de que llenamos el arreglo de pares, vamos a declarar otro nuevo arreglo que se llame impares. Y el arreglo impares va a ser igual a ¿qué? A un nuevo arreglo. ¿De qué tamaño? Del contador de impares. Ahí está. Los hemos instanciado. Pero ¿qué pasa? Aún no les hemos llenado la información. Entonces, para llenarle la información es muy sencillo. Casi que cópiate este arreglo. Casi que te vas a copiar esto. Pero le vamos a decir. Ya no le cargamos, sino que le preguntamos qué. Ahora, a una cosita importante aquí. Vamos a hacerle aquí. Una cosita importante, nosotros necesitamos dos subíndices adicionales. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es el tamaño de los pares. Entonces vamos a crear dos variables y esas dos variables adicionales vamos a definir. Vamos a definir un subíndice para los pares y un subíndice para los impares. El subíndice de los pares lo va a llamar K. Y el subíndice de los pares va a empezar en 0. Y el subíndice de los impares lo va a llamar L. ¿Por qué? Necesitamos saber en qué posición lo vamos a meter. Entonces, si es par, el vector en la posición I, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir, ¿qué pares en qué subíndice? En el subíndice K. Vamos a decirle que es igual al vector en el subíndice I. Y luego de eso le decimos K más. ¿Para qué? Para que aumente, para que el siguiente elemento aparezca ya no en la posición C. Seguimos acá. De la forma, en caso contrario, si no es par, ¿qué hacemos? Si no es par, le decimos que al vector de impares, pero en la posición ¿qué? L, al vector de impares en la posición L, lleve el vector en la posición I, ¿y qué hacemos? Y aumentamos la posición L.
¿Qué hacemos con esto? Llenamos el arreglo de pares y llenamos el arreglo de impares. Ahora, ¿qué hacemos? Mostremos ambos arreglos a ver cómo quedaron. ¿Sí o qué? Entonces vamos a decir, mostrar arreglos sin ordenar. Entonces, para mostrar el arreglo de los pares, ¿qué tenemos que hacer? For i desde 0 y menor a ¿cuánto? ¿Dónde está el tamaño de los pares? En la variable contador de pares. ¿Qué es lo que le hacemos? Simplemente voy a mostrarlo, me voy a pegar estas líneas que me sirven. Vamos a mostrar, ¿dónde está aquí? Estas líneas me sirven. ¿Qué es lo que hacemos para mostrar los pares? Mostramos, ya no mostramos vector en la posición i, sino que mostramos el vector de pares en la posición i. Y si la i es marcada 20, saltamos de línea y vamos a colocarle antes un mensajito para que nos pase, para que sepamos cómo va la cosa. El mensajito va a ser el siguiente, va a ser arreglo de pares sin ordenar. ¿Sí o qué? ¿Y qué hacemos con esto? Mostramos que el arreglo de pares. Luego de que se acaba, imprimamos un salto, una línea en blanco para que nos quede, para que no nos quede montado una sobre la otra. Ahora, después de mostrar el arreglo de pares, mostremos el arreglo de impares. Entonces vamos a mostrar arreglo de impares. Impares sin ordenar. Aquí ya no vamos contra el contador de pares, sino contra el contador de ¿qué? De impares. Contador de impares. Y aquí le decimos no muestre el arreglo de pares, sino que muestre el arreglo de impares y listo. Vamos a probar hasta el momento a ver si es verdad. Entonces, si corremos el proyecto, primero probémoslo con un número chiquito, con 10. Entonces ahí está. Arreglo original. Dijo que era 91, 97, etcétera. Ahí están todos los números. Dice, cantidad de pares. Apenas hay 3 parcitos. ¿Cuáles fueron los 3 parcitos? 76, 52, 26. Y el arreglo de impares sin ordenar. ¿Cuántos impares hay? 91, 97. Ahí están todos los impares. Siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ordenar los arreglos. Entonces vea que yo voy por pasos y si voy por pasos voy a la fija que no me he equivocado. Ahora si lo probamos con un número más grande, por ejemplo 100 elementos, ahí está, me dijo 49 impares, 49 pares, 51 impares. ¿Cuántos pares hay sin ordenar? Ahí está. Si observáis, tenemos el arreglo de pares, no tiene ningún orden, y si observáis el arreglo de impares, ahí están los impares y no tienen ningún orden, pero vamos bien. Ahora, vamos a ordenar ambos arreglos con el método de la burbuja. Entonces, siguiente paso. Ordenamos los arreglos. ¿Listo? Entonces, para ordenar los arreglos, recuerde, primero ordenemos el de pares. Entonces, vamos a decirle, recuerden que para ordenar el de los pares, vamos a necesitar 2 ciclos. Primer ciclo es el de la i, el ciclo de la i empieza en 0 y va hasta el tamaño del arreglo. Vamos a ordenar el de pares. ¿Quién tiene el tamaño del arreglo de pares? La variable contador de pares, pero no va hasta el tamaño del arreglo, sino que va hasta el tamaño del arreglo menos 1. Por eso va hasta contador de pares menos 1. Y ahora planteemos el otro ciclo, que es el ciclo, si le decimos for. Ahora vamos a plantear el otro ciclo, el ciclo es de la j. El ciclo de la j va desde ¿cuánto? Desde i más 1 y la condición hasta el tamaño del arreglo. Y el tamaño del arreglo está en la variable contador de pares. Ahora, recuerde que el de los pares lo vamos a ordenar descendentemente. Entonces le decimos, si el arreglo de pares en la posición i es que con el arreglo de pares en la posición j. ¿Cómo? Ahora, si es menor es porque hacemos un ordenamiento ascendente, pero si es mayor es porque el ordenamiento es descendente. Y recuerde que el de los pares lo queremos ordenar descendentemente, entonces por eso le tenemos que poner mayor. Si es mayor que el arreglo de pares en la posición j.
Ahora, si es mayor es porque los tenemos que cambiar. Y recuerden, para cambiarlos, ¿qué necesitamos? Para cambiarlos necesitamos un auxiliar. Entonces vamos a elegir el auxiliar es igual al arreglo de pares en la posición I. Luego le decimos que a pares en la posición I, hágalo igual a pares en la posición J. Y luego le decimos que pares en la posición J, hágalo igual al auxiliar. De esta manera que hicimos, este ciclo que hace, me ordena el arreglo de pares de forma descendente. Ahora, de forma similar, voy a copiar todo esto. Vamos a ver, si el de arriba es mayor que el de abajo, entonces si el de arriba es mayor que el de abajo, sí, es con menor para que sea aquí descendente, es con la otra condición. ¿Listo? Este es el de pares. Ordenamos el de pares descendentemente. Ahora, vamos a ordenar el de impares. Entonces el de impares, ya la condición es hasta el contador de impares, ¿cierto? Y aquí le decimos contador de impares. Ya la condición no es menor, sino que la condición es mayor y vamos a cambiar la palabra pares por la palabra impares. Y de esta manera, ¿qué hacemos? Ya estamos, vamos a reemplazar todo donde dice pares por impares. Ahí está. Ni bobo que fuera, somos copietas, ¿cierto? ¿Y ya qué hacemos? Se supone que esos dos estos dos, ¿qué hace? Vamos a volverlos a mostrar, pero ya como lo basamos, ordenamos para ver si vamos bien. Entonces voy a copiar estas dos líneas, ya cuando dice mostrar arreglos sin ordenar, ahorita le cambiamos, voy a copiar y vamos a decirle aquí que vamos a mostrar los arreglos, ya no le digamos sin ordenar, sino mostrar arreglos ordenados. Entonces le decimos arreglo de pares ordenados. ¿Listo? ¿Y qué hacemos? Mostramos el arreglo de pares. Y ahorita vamos a mostrar el arreglo de pares, ya le digámosle ordenados. Y vamos a probar a ver si es verdad. Ordenados, ahí está. ¿Listo? Vamos a probarlo hasta el momento a ver cómo va la cosa. Play al proyecto. ¿Cuántas posiciones? 10. Entonces aquí, arreglo original 59, 88, 69, ¿sí o qué? Número de pares, quedó 4 pares y 6 pares. Los pares sin ordenar, 88, 96, 34, 62. El arreglo de impares sin ordenar, 59, 89, 29, 31. Ahora, pares ordenados descendentemente, aquí están perfectamente, 96, 88, 62, 34, tarán. Ahora, arreglo de impares ordenados, tenemos 29, 29, 59, 31, 97, 89, 97, tarán. Ya estamos coronados. ¿Qué nos queda faltando? Vamos a vaciar ambos arreglos al arreglo original. Entonces, los pares no tienen problema, porque los pares van posición a posición, pero tenemos que tener en cuenta cuando estemos pasando los impares. Me explico. Entonces, después de que lo llenamos, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle, vaciamos. Espere, no probamos antes con un número grande. Probemos con un numerito más grande, por ejemplo 100. Entonces aquí me dice, aquí sacó 100 impares, dice, incluso aquí me cabe más, ¿sí? Que ahorita le ponemos que nos quepan por ahí 25. Pares 54, impares 46. Aquí están los pares sin ordenar, los impares sin ordenar. Ahora miremos los pares ordenados, ahí está. Se repitió el 100 y el 4 también se repitió, no estamos diciendo que... Y ahora, arreglo de impares ordenados, 3, 3, y ahí tenemos el número de pares, ¿o no? Ahí vamos bien, ¿sí o qué? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahora ya le colocamos, vaciamos arreglos ordenados al arreglo original. ¿Sí o qué? Entonces lo primero que vamos a hacer es vaciar el de pares. Entonces le decimos for in i es de 0 y menor. ¿Dónde está el tamaño del de los pares? En la variable contador de pares. ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir que al vector original en la posición i, hágalo igual al arreglo de pares en la posición i. Y no hay problema. Los pasa uno a uno.
Entonces, si eran de un vector de 10, 5 pares, los 0 con 0, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3 y 4 con 4. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los impares? Que los impares tiene que... Exacto. Ahora vamos a vaciar el arreglo de impares. Entonces, el arreglo de impares es ¿en qué? En el contador de impares. Y cuando lo vaciemos ya no le podemos decir vector en la posición i, sino vector en la posición i más el contador de pares para sumarle. No, ¿por qué no me sirve con inicializarla así? Para no tener que dañar aquí el del contador impares. Vea, así lo hacemos, contador de impares en la i, pero ¿qué estamos haciendo? Al vector original le sumamos la posición. De esta manera, ¿ya qué nos queda? Nos queda el arreglo. Ahora, ¿qué nos queda faltando? Vamos a mostrar, nos queda faltando mostrar el arreglo definitivo. Entonces vamos a colocar aquí, ahora sí mostramos la ordenación especial. Entonces aquí arreglo, vamos a colocarle arreglo ordenado de forma especial. Ahora, para organizar el arreglo de forma especial, ya vamos hasta ¿qué tamaño? Hasta n. Entonces le decimos que nos muestre ya no el arreglo de impares, sino que nos muestre ¿qué? El vector. ¿Y qué le va a decir? Cada 20 que brinque, ¿sí o qué? Y ahí está. Vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha. Play al proyecto. Primero probemos con uno chiquito, 10. Arreglo original, 7249, ¿sí o qué? Entonces aquí miremos el arreglo ordenado de forma especial. Hasta aquí está el punto de inflexión. Vea, de aquí para allá, del cursor hacia la izquierda, son pares ordenados descendentemente. Y del cursor a la derecha, ¿son qué? Impares ordenados ascendentemente. Ahora, vamos a probarlo con un numerito más grande. Si le decimos por lo menos 100 posiciones, ustedes vean lo que pasa aquí. Si le decimos con 100 posiciones, observen esto muchachos, arreglo original tiene un viajado de números, vamos a mirar el arreglo especial, este es el punto de inflexión. Si observan, donde tengo el cursor hacia la izquierda, son números pares ordenados ascendentemente, y del cursor a la derecha son números ¿qué? Impares ordenados ascendentemente. ¿Tarán o no? Está bien, hijo de madre, tarán. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Suponga que yo le digo que no sean números aleatorios entre 1 y 100, sino que sean números aleatorios entre 0 y 999. ¿Sí o qué? Entonces, 0 y 999, entonces, simplemente cuando llenemos el arreglo, quitémosle este más 1 y aquí pongámosle 1000. Ahí está. 100 números. ¿Sí o qué? Ahí están 100 números. Ahora, ¿hay posibilidad de que queden repetidos? Es más difícil, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, ahí no veo, pero si le decimos un número más grande, por lo menos 500, si observan, ahí hay número, por ejemplo aquí, 973, yo le digo, hágame lo mismo, pero sin que haya repetidos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un programa que nos llene números aleatorios, vamos a colocarle entre 0 y 999, pero la condición es que no haya repetidos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde está la clave? ¿Qué tenemos que intervenir? No, el aleatorio es el aleatorio. El aleatorio no es el vector, sino es una variable. Y luego recorrer el vector a ese número ya está. Más o menos, eso. No cargarlo vamos a hacer. Entonces Arbaces empezó muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No carguemos el número aleatorio al vector de una vez, sino que declaremos una variable llamada, por decir algo, la variable ale, que es de aleatorio, y ale es eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Antes de meter el número, tenemos que preguntar si está. Y si está, no me sirve, y me toca repetirlo. ¿Hasta qué? O sea que nos toca dejarlo ahí en un subciclo. ¿Cuántas veces? Hasta que el número no esté. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar esta variable ale, la voy a declarar por fuera, ya les digo por qué. Dejamos así. Vamos a declarar la variable ale, y ale es igual al número aleatorio. Y vamos a plantear aquí un ciclo do. ¿Cómo planteamos este ciclo do? Vamos a decirle haga mientras que
la variable ale, vamos a crear un procedimiento está. El procedimiento está, ¿qué le vamos a pasar de parámetro? Le vamos a pasar el número que yo quiero saber del aleatorio. Le tenemos que pasar el vector. Y también le vamos a pasar, ¿qué? I. ¿Por qué? I es hasta donde va lleno el arreglo. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué significa este? Haga mientras está. Pero entonces vamos a cambiarle el sentido. Haga mientras está. ¿Por qué? Si la variable ale está, es porque ya está. O sea que ese ale no me sirve. Entonces da la vuelta y ¿qué hace? Pide otro aleatorio. Y lo vamos a dejar ahí dando vueltas hasta que el aleatorio me devuelva un número que no está. Cuando no está, ahí sí le decimos vector en la posición i, hágalo igual a ¿quién? Aleatorio. ¿Qué nos quedamos endeudados? Quedamos endeudados con el subprograma está, con una característica. Si os dais cuenta, el vector hace parte de los parámetros de la del método. No habíamos hecho eso. Ahora, cuando pasemos un vector como parámetro, no le damos el subíndice, solamente lo cargamos así, vec, sin los corchetes. Cuando pasamos eso, significa que estamos pasando un vector como parámetro. Y es tan así, yo se los demuestro, que si yo le digo aquí al enter, ¿qué significa? Venga, miremos el encabezado del método. ¿Sí le dije? Bueno, le dije. Aquí está. Vea que él sabe que es un arreglo de vectores lo que está recibiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber para si está o para si no está? Entonces resulta que esta ahí la voy a llamar n porque es el tamaño que yo tengo que ir en el arreglo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recorrerlo hasta donde va. Si encontramos que este numerito vale es igual a uno de los que hay ahí, decimos que está. Y si llegó hasta el final, pues no está. Entonces, ¿cómo le hacemos? Fácil. Vamos a decirle for. Vamos a decirle for in i desde 1 hasta este n. Pero este n es el tamaño temporal de lo que lleve eso, la posición en la que va. ¿Qué le preguntamos? Le preguntamos si el número aleatorio es igual a el vector en la posición i, ¿qué significa? ¿Que está o que no está? Que ya está. Entonces le vamos a decir return true. ¿Sí o qué? Y si se salió del ciclo y no lo encontró, return false. Vamos a darle al shift F y listo. Ahí creamos el método ¿qué? Está. Ah, no, es que ya sé por qué. ¿Por qué está sacando este error? Ah, bueno, porque esta instrucción termina en punto y coma. Ahí está, ese era el error. Es que el ciclo do while es el único ciclo que termina en punto y coma. Lo único, entonces por eso me confundo. Los otros no terminan en punto y coma. Ahí está, entonces voy a decirle, haga mientras está. Si está, ¿qué significa? Que tiene que pedir otro, que tiene que pedir otro, que tiene que pedir otro. Vamos a probarlo ahora. Vamos a probarlo con 200 posiciones. Enter. Ahí está. Ordenación especial. Dígame en 6 repetidos. Este es el punto de inflexión. Hasta aquí. Del 0 para allá son números pares, ordenados descendentemente. Y del 0 para acá son números ¿qué? Son números impares. Primo no, impares. Son números impares ordenados ascendentemente. ¿Hay repetidos? No, no hay repetidos. Ahora, si le damos más números, entre más números haya, más posibilidad de imprimirse. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo 990 números? Salen casi todos. ¿Sí o qué? Es más, si le decimos, ¿cuántos números era del 0 al 1000? Si le decimos 1000 números, salen todos. No, ahí se queda el ciclo. Llegar al 1000. No, claro, si hay 1000, porque es de 0 a 999. Se va a demorar cada vez más el random, pero lo encuentra. Si le digo del 0 al 1000, ¿qué va a pasar? Van a salir del 999, impares, hasta el 0. Y después empieza del 1 hasta el 9. Eso, vamos a probar. Ahí está, vea. Vamos a probarlo, vean qué belleza. ¿Qué hizo? Vamos a ver la ordenación especial. Empieza el 998 y termina en ¿qué? Termina en el 0. Oh, claro, entonces ahí probamos. Entonces vea que cada vez le dio más dificultad, cada vez el random da más vueltas, pero que lo encuentra, lo encuentra. Ah, no, si le digo que 1001, ahí sí nos jodimos. ¿Por qué? Nunca, ahí nos jodimos, ¿por qué? Nunca va a encontrar un número, ahí sí se nos queda en un ciclo infinito.
Eso, no, se queda en un ciclo infinito, ahí en el ciclo, en el do while se nos va a quedar ahí eternamente porque dice, ya no encuentro, lo máximo va a ser que 1000, pero tarán, este es el famoso ejercicio de ordenación especial, muy importante muchachos, o sea, ahí les queda el video grabado, muy importante que no se tomen la clase de turista. ¿Usted qué debería hacer? Usted debería llegar ahorita a su casa, intentar hacerlo, sin mirar la solución, o sea, no de memoria, sino llegando a las mismas conclusiones que llegamos aquí. Lo que tienes que aprender es a deducirlo. ¿Correcto? Bueno, continuamos que el camino es largo y culebrero. Ahora, señores, ahora vamos a continuar con otro tema muy importante que es el manejo de strings. Resulta que yo a ustedes no les he dicho, pero el tipo string, voy a abrir aquí un blog de notas para mostrarles algo. Ya que yo me pego mucho del Excel y el blog de notas para explicarles esto. Resulta que el tipo de datos, cuando yo le digo string y declaro cualquier variable, nombre, y nombre es igual a ¿qué? Por ejemplo a Juan. Resulta, pongámosle Juan Carlos. Si ustedes observan esto, resulta que eso es un string, un vector. ¿Un vector de qué? Del tipo de datos char. En el fondo, todos los strings son vectores. Entonces, ¿y los vectores por qué? Porque tienen n char. Entonces aquí tenemos que este es el carácter 0, el carácter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, los espacios cuentan. Entonces, si miramos esto, string nombre, ¿cuántos caracteres tiene? 10. Si yo declaro una variable llamada 11 en este caso, si declaramos una variable n y n es igual a nombre.length, ¿qué traduce a length en inglés? Longitud. ¿Cuánto queda valiendo n? 11. Si nosotros le definimos una variable char, cualquier cosa, por ejemplo letra, y letra es igual a nombre.char at, y le decimos aquí, por ejemplo, charat 5, ¿qué queda valiendo la variable letra? No. Queda valiendo, ¿cuál? Queda valiendo ¿qué? Queda valiendo la C. ¿Por qué? La C es la que está en la posición 5. Porque si yo le digo charat en la posición 0, ¿cuánto queda valiendo? J. ¿Qué más nos va a servir? También hay uno muy importante, supongamos que llame pos. Supongamos que pos es igual a nombre.indexOf. Yo le digo indexOf, pongámosle aquí por ejemplo la L. ¿Cuánto queda valiendo la variable pos? Char, el indexOf, ¿qué me devuelve? La posición, me busca. Entonces aquí ¿qué me va a quedar valiendo? Me va a quedar valiendo 8. Ahora, no, porque hay una que llama indexOf. Yo le puedo decir indexOf está sobrecargado. Yo le puedo cargar así o le puedo decir a partir de cuál me busca. Entonces si voy a buscar otro, le digo otro indexOf y le digo a partir de qué posición me busca. Y también uno que llama last indexOf, que me dice la última ocurrencia de tal letra. Ahora, otro también que nos va a servir mucho. Si yo declaro otro string y supongamos que este string se llame sec de segundo y set de segundo es igual a nombre punto, hay un método que llama substring y el método substring está también sobrecargado. Si yo le digo substring 5, ¿cuánto queda en la variable sec? No. No. ¿Qué queda? No. Si le decimos substring a partir de la 5, ¿qué queda? Queda la palabra Carlos. Muy bien. ¿Por qué? Porque él va a ponerme un substring a partir, entonces aquí queda es Carlos. Ahora, si yo quiero cargar el primer nombre, entonces ya no me sirve así. Le tenemos que decir substring, supongamos pri, y el primer nombre es igual aquí a nombre.substring, y ya le decimos desde la posición 0 hasta la posición 4, siempre es una posición después. Si le decimos substring desde la posición 0 hasta la posición 0, ¿qué queda en la variable pri? En la variable pri va a quedar Juan, sin espacio en blanco. No toma el espacio en blanco, sin el espacio en blanco, créanme, ahorita lo probamos. No, porque si ya le diría hasta la posición 5, ahí sí me agarraría el espacio en blanco. Entonces le estamos diciendo hasta la posición 4. Tengan en cuenta eso. Ahora,
No, no es el tamaño. Ahí nos dio ahí nos dio de arepa, pero realmente es posición inicial y posición final, no es el tamaño de caracteres. Segundo parámetro representa posición inicial, posición final en el substring. Bueno, con estos elementos, ¿por qué se los expliqué? Primero, para que entendamos que un string es a su vez un vector. Tiene el mismo comportamiento, tiene un tamaño y yo puedo acceder a las posiciones individuales. Ahora, con eso vamos a resolver los ejercicios 27, 28 y 29 del taller, con esos manejos de substrings. El primero, frases palíndromas. ¿Cuáles son los palíndromos? Se leen igual de derecho al revés. Los palíndromos clásicos. El palíndromo más sencillito de la vida. Ana. Ana es palíndroma, porque Ana se lee igual de izquierda a derecha a de derecha a izquierda. O si tenemos anilina. Anilina también es una palabra palíndroma. Se lee igual, ¿cómo? Oso. Oso también. Bueno, ahora, Anita lava latina. Es una clásica. ¿Por qué? Porque usted si la lee. Ahora, tengan en cuenta que cuando vamos a hacer un análisis de palíndromos, los espacios me valen madres. Los espacios, las comas, asumimos que las letras van sin tildes. Tengan en cuenta eso. Asumimos que las cosas van sin tildes. Y tampoco vamos a tener en cuenta ni espacios en blanco, ni signos de puntuación, ni comas, ni puntos. Y aquí tengo unos ejemplos de unas palabras palíndromas. Por ejemplo, esta es clásica. Dávale arroz a la zorra el abad. Es lo mismo de derecha a izquierda. Y hay unas que son muy largas. Por ejemplo, Anita la gorda lagartona no traga la droga latina. Prueben la de izquierda a derecha. Y eso nos da exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, esa está más bacana todavía. A mamá Roma le aviva el amor a papá. Y a papá Roma le aviva el amor a mamá. Eso tan largo y es palíndroma. Si ustedes miran, siempre hay una correspondencia. La primera con la última, la segunda con la penúltima, Y así hasta qué? Hasta que encontramos una frase palíndroma. Ahora, aquí les coloqué pues un montón de ejemplos. Incluso, no solamente aplica para el español, también en inglés. Madame, Ayan, Adán. También da lo mismo, también aplica para los otros idiomas, también hay palabras palíndromas, ¿sí o qué? Ahí está, Oonis es asesino, también es una famosa de Julio Cortázar, esa frase es palíndroma. Entonces vamos a hacer un programita que yo ingrese la frase y me diga si la frase es palíndroma o no, que yo diga, la ruta nos aportó otro paso natural, eso es palíndroma. Vamos a saber si es palíndroma o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a venir aquí, hagamos un analicito en Excel para eso. Entonces supongamos que yo tengo por aquí mi frase. Supongamos que la frase está de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a colocar Anita lava latina. Por ejemplo, una sencilla. Primero, anilina. Vamos a ponerla así letra por letra. ¿Sí o qué? No. Esta es mi frase, ¿o no, muchachos? Entonces la frase, mis queridos muchachos y árbaces, ¿sí o qué? Listo, entonces, ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí la frase, esa es la variable frase. La variable frase tiene posiciones, ¿qué? Tiene la 0, la 1, la 2, así sucesivamente. Vamos a marcarle aquí, por ejemplo, anilina. Es una palabra que ¿cuántos caracteres tiene? Tiene 7 caracteres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que comparar la posición 0, la tenemos que comparar con la posición ¿qué? 6. Y la posición 1 la tenemos que comparar con la posición 5. Y la posición 2 con la 4. Y ya. Perdón, la 2 con la 4. Y ahora la 3, no hay necesidad de compararla con la 3 porque es impar. Ahora, vamos a hacer lo que yo les digo. Aprendan a hacer un análisis de subíndices. Supongan que esto se llama la I. ¿La I en cuánto empieza? En 0. ¿Y la I va a ir desde cuánto? La I va a ir de 0. ¿Y va a ir hasta cuánto?
hasta la mitad de n. Así de sencillo. Entonces, ¿va a ir hasta cuándo? Hasta n dividido entre 2. ¿Y cuánto va a ser n? N va a ser el tamaño del arreglo, que n en este caso viene siendo 7. Entonces, ¿por qué decimos que hasta la mitad de n? ¿La mitad de 7 es cuánto? La mitad de n es 3,5. Entonces, ojo, pero como nosotros no nos interesa sino analizar hasta la mitad, realmente no va a ir hasta la mitad de n, sino que va a ir hasta cuánto. Nos interesa analizar es que sea menor a n menos 1 dividido entre 2. Yo les explico por qué. N menos 1 dividido... No, también, ahorita probamos una con par. Eso, vamos a ver por qué, muchachos, les estoy diciendo esto. N menos 1 dividido entre 2. Entonces, si la n va... Entonces, ¿esto tiene que ser qué? Menor a n menos 1 dividido entre 2. Entonces, pensemos por qué les dije que era menor que n dividido entre 2. Supongamos que la n mide 7. Entonces, 7 menos 1, 3, 6. 6 dividido entre 2, 3. Entonces, tiene que ir hasta ¿cuánto? Hasta que la n sea menor a 3. Ahora vamos a probar una frase que sea una frase que sea par. Por ejemplo, el grupo musical ABBA, de lo que me acuerdo aquí, ¿sí o qué? Esta se me acabó de ocurrir. ABBA también es, ¿sí o qué? ABBA también es palíndroma. ABBA, los que cantan chiquitita, dime por qué. ¿Sí o qué? Eso es de ABBA, ¿o no? Es los suecos. Cantaban en español, en inglés, esos cantaban en de todo. Qué berracos, qué tan aragalludo. Entonces, pues, aquí tenemos el string, viene esto. Ahora, para el string ABBA, ¿cuánto mide ¿cuánto mide? Mide 4. Entonces, Ana, ahí es que ABBA. Ah, no, sí, termina en 3. Sorry, aquí me traicionó el subconsciente. Pero la N, vamos a ver si nos sirve la misma condición. Aquí la N es ¿cuánto? 4. ¿Qué tenemos que comparar? Aquí, vamos a mirar qué tenemos que comparar. La posición 0 la tenemos que comparar con la posición 3. Y la posición 1 la tenemos que comparar con la 2. Vamos a ver si nos sirve la misma. Yo creo que sí nos sirve, muchachos. Por lo siguiente, porque observen esto. La I empieza en 0 y la condición de la I que dijimos que era esta misma. Vamos a ver si sí nos da. Yo creo que sí nos va a dar por lo siguiente. Nos va a dar porque n ¿cuánto vale? 4. 4 menos 1, 3. Entonces, ¿qué tenemos que probar? A ver, ya no me dio. Vamos a ver, y si no le hacemos n menos 1, sino que le decimos n dividido 2. Y vamos a probar que no nos dañe el otro lado. El problema es que no me da, no es que me dé. El problema es que no dañe el otro lado. Vamos a ver, n dividido 2 tiene que ser, la condición es menor a n dividido entre 2. Entonces la n vale 4. 4 dividido entre 2 da 2. Entonces tenemos que probar y menor a 2. Ahora aquí, ¿qué pasa en este? Si le decimos n dividido entre 2, pero igual lo da. Porque a un entero, como a un entero no importa. ¿Por qué? N vale 7. Entonces 3,5. ¿Vale? Entonces 2 menor a 3,5. Sí. Entonces, listo, porque no hay problema. Porque aquí, ¿qué hace? Compara la posición 3 con la posición 3. Y nos va a dar igual. Y yo les voy a decir por qué compara la posición 3 con la posición 3. Porque él dice, n menor a 2. Entonces, 7 dividido entre 2 da 3,5. Y compara la posición 3 con la posición 3. Y le va a dar lo mismo. Ahora, tenemos que encontrar una fórmula para que cuando la I valga 0, el otro lado de 6. Escucho sugerencias. ¿Qué tal? ¿Qué tal si... No, vea, ¿qué tal? No necesitamos otro subíndice. ¿Y qué tal si le decimos n menos i menos 1? Vamos a probar esta formulita. Vamos a probar la formulita de n menos i menos 1. Voy a alinearla así. Pongan esto. ¿Cuánto vale n? 7. Entonces 7 menos i. 7 menos 0. 7. Menos 1, 6. Entonces cuando la i valga 0, el otro va a dar 6. Ahora, cuando valga 1... Vamos a probar. N vale 7. 7 menos i, o sea, menos 1. 6 menos 1, 5. Entonces, cuando valga 1, vale 5. Ahora, cuando valga 4. Vamos a ver, cuando valga 2. 7 menos 2, 5. Menos 1, 4. Y cuando vale 3.
Entonces es 7 menos 3, 4 menos 1, 3. ¿Compara qué? La 3 con 3. Entonces con esta formulita el n menos i menos 1 nos va a servir. Entonces primero hagámoslo para palabras palíndromas. Y luego que lo hagamos para palabras palíndromas, ya le hacemos la modificación para que nos sirva para qué. Para frases palíndromas. Entonces, vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Va a ser un Java Application. Y este Java Application llamémosle frases palíndromas. Finish. Entonces vamos simplemente a reemplazar aquí y a reemplazar acá y vamos a borrar esto. Listo. Pues este programa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedirle la frase al usuario, ¿cierto? Vamos a pedirle, entonces, no, la frase. Vamos a hacerlo. Bueno, pero lo probamos. No importa, pidamos la frase una vez, pero inicialmente probamos con frases. Listo. Entonces ahora, ¿qué frase vamos a hacer acá? Vamos a declarar un objeto de la clase scanner. ¿Para qué? Para poder pedir los datos. Entonces scanner sc igual a new scanner y vamos a decirle que es de la system.in. ¿Sí o qué? Ahora, ¿qué vamos a decirle aquí a esto? Vamos a colocarle un mensaje al usuario que diga ingrese la frase. ¿Sí o qué? Y vamos a declarar un string que se va a llamar frase. Y frase es igual a sc. ¿Cómo leo una frase? Next line. Next line es para que me lea frases completas. Ahora, ya que le preguntamos si es palíndroma la frase, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir si es. ¿Sí o qué? En caso contrario, ¿qué vamos a decir? No es. ¿Sí o qué? Ahí está. El resto lo hacen ustedes. Ya hicimos el programa. Siguiente. ¿Sí o qué? Bueno, queda faltando ¿qué? El subprograma es palíndroma. Entonces vamos a hacer el subprograma es palíndroma. Entonces vamos a decirle aquí es palíndroma. Entonces ahora, recuerden, ¿qué dijimos con el palíndroma? Teníamos que hacer un ciclo hasta la mitad de n. ¿Sí o qué? Entonces primero calculemos el total del arreglo. Entonces como dijimos que era el tamaño del arreglo, n es igual a ¿qué? A frase.qué. Si yo le digo frase, aquí me aparecen todos los métodos y aquí tenemos el método len. Entonces dice returns the len of this string. Ahí está, ahí me queda. ¿Cuánto vale n? El tamaño de todo el stringzote completo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un ciclo que nos compare ¿qué? Vamos a hacer un ciclo que nos compare desde i hasta ¿cuánto? Hasta n dividido entre 2. Y ahí no me importa que sea par o impar, pero para los pares me toca colocarle, ¿cómo es la cosa? Si nos toca colocarle el menor igual. Menor, no tenemos que poner el menor igual, ¿sí o qué? Vamos a decirle menor, ahí está. ¿Qué le tenemos que comparar? Tenemos que comparar la posición. Ahora, ¿cómo tengo yo un carácter? Le digo, frase, punto, ¿con qué método tenemos un carácter? Con el método char_add. Entonces le digo, si el carácter que hay en la i es igual a la frase punto char_add, ¿el carácter qué? Le dijimos, el que había en la n menos i menos 1. Si son iguales, ¿qué podemos concluir? ¿Que es palíndromo o que no es palíndroma? Que hasta ahí va. El problema es cuando son diferentes. ¿Qué pasa si son diferentes? Si al menos un caractercito fue diferente, ¿qué podemos concluir? Que no es palíndroma. Entonces le podemos de una vez poner el return false. Ahora, y si llegó hasta aquí, hasta el fondo del agujero, y todos les dio iguales, ¿qué significa? Que es palíndroma. Entonces vamos a ponerle return true.
Ahora sí, probemos mi programa a ver si ya me dice los palíndromas. Ingrese la frase. Empezamos con una fácil. Ana. Ana sí es palíndroma. Probemos otro. Anilina. Anilina sí es palíndroma. Ahorita, probemos con una. Areta. Esta no es palíndroma. Aparentemente es palíndroma, porque empieza en A y termina en A. Pero luego ya va R con T. Y ya R con T ya no canchila, ¿sí o qué? Enter. Y aquí ya nos dice que no es. Ahí vamos. ¿Sí o qué? Ahora vamos a hacerle la vuelta con las frases. Ahora, con las frases, ¿cuál es el lío? Voy a ir por aquí el Word que me va a hacer falta ahora el Word. Eso, que con las frases tenemos que hacer lo mismo, pero que antes vamos a hacerles un preproceso. ¿Cómo así que un preproceso? Exacto. Entonces vamos a mirar aquí. Quitarle todos los caracteres especiales. Entonces empecemos, por ejemplo, una cortica para que no nos quede tan, por ejemplo, ánimo Romina. ¿Sí o qué? Miremos aquí cómo se comporta este ánimo Romina. Vamos a ponerle espacio, ¿sí o qué? Romina. Esto es Romina. ¿Sí lo hice bien? Ánimo Romina, muy bien. ¿Sí o qué? Voy a copiar aquí formato, voy a borrarle estas cositas y vamos a analizar qué pasa con ánimo Romina. Si nosotros cogemos ánimo Romina, voy a pegarla por aquí en Word para que no me toque estar digitándola todo el tiempo. Este Word, yo no sé por qué no me quiere dejar seleccionar cosas, hombre. Ánimo, pero ese Word me deja, yo no lo tenía protegido. Ánimo Romina. Ahora, si probamos el ánimo Romina como lo tenemos en el programa actual, aunque la frase es palíndroma, me van a decir que no es, porque el espacio nos descuadra todo, nos desconchinfla la palindromidad de la frase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer antes de eso? Nos toca hacer un preproceso. ¿Cómo así que un preproceso? Nos toca decirle, vamos a crear un auxiliar. ¿Y al auxiliar qué pasamos? Pasamos todos los caracteres, excepto ¿qué? Excepto las excepciones. ¿Cómo así que las excepciones? Las excepciones son, le tenemos que quitar espacios en blanco, puntos, comas, signos de interrogación, etcétera. Y convertir los tildes. Bueno, ahora, también podríamos convertir las letras tildadas por letras no tildadas, pero no compliquemos tanto la cosa. Asumamos que la meten en mayúscula y que no van tildadas. ¿Listo? Por ejemplo, ánimo. Ánimo Romina llevaría tilde en la A, pero peguémonos del adagio que dice que las palabras mayúsculas no necesariamente tienen que ir tildadas. Peguémonos de la trampa del estudiante. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para encontrar la palindromidad de esta cosa? Ahora, primero hagamos el preproceso. ¿Qué es el preproceso? Depurémosla. ¿Cómo así que depurémosla? Entonces ahora sí, si le vamos a declarar dentro de este subprograma otro string, que va a ser ¿qué? Un auxiliar. Y el auxiliar vamos a inicializarlo en blanco. ¿Y qué es lo que hacemos? Hagamos un ciclo que nos recorra toda la frase. ¿Y cómo hacemos para quitarle esos caracteres? Entonces, para quitarle esos caracteres, muy sencillo. Vamos a hacer un ciclo para la i desde n. ¿Y qué es lo que le preguntamos? Le decimos, if la frase, le decimos, si la frase, eso, aquí nos sirve mucho el charat, si la frase punto charat, el carácter de la posición i, si el carácter de la posición i es diferente a un espacio en blanco, ¿qué significa? Que va para el auxiliar. ¿Sí o qué? Entonces le decimos que el auxiliar lleve lo que tiene el auxiliar más que, más el carácter. ¿Sí o qué? Y si no es igual, si es igual al espacio en blanco, pues que no lo meta. Eso es lo que le estamos diciendo ahí. Ahora, venga, primero probemos con ese y enseguida le ponemos, recuerden que la clave de programar es saber dividirlo por pasos.
Si ustedes lo aprenden a vivir por paso, van a ser exitosos. Si intentan hacer todo de una, ahí es cuando se les enreda la pita. Sí. No, sí importa mucho, porque los caracteres se representan con comilla doble, mientras que los strings se representan con comilla sencilla. Y el método charad me devuelve un carácter, no me devuelve un string. Ahora, yo puedo concatenar un string, que es lo que estamos haciendo aquí. Un string yo lo puedo concatenar con caracteres, eso sí lo puedo hacer, que es lo que estamos haciendo ahí. Ahora, para no tener que dañar la lógica de abajo, después le digo qué frase es igual al auxiliar, ¿sí o qué? Para no dañarlo de abajo. Y como la n cambió, tengo que recalcular el n. ¿Por qué me cambia el n? Porque ya hay menos caracteres. Entonces, con menos caracteres significa que hay un valor diferente de n. Vamos a probar a ver, y aquí nos debe funcionar al menos esta frase, ánimo Romina. Vamos a probar si ánimo Romina me dice que sí es. Tarán, sí es. Ahora, no funciona para una que ya tenga más caracteres. Por ejemplo, si nosotros cogemos esta, a ver, abusón, coma, acá no suba. Vamos a copiarla aquí para no tenerla que estar dibujando. Vamos a poner aquí, abusón, abusón, coma, acá no suba. Así, listo, abusón, acá no suba. Esta frase es, evidentemente es palíndroma, no tenemos en cuenta las comas, pero si la ponemos aquí en mi programa, me va a decir que no es. ¿Por qué? La coma nos está desconchinflando. No, los espacios ya los quitamos, pero no hemos quitado la coma. ¿Ya qué tenemos que hacer? Ponerle todas las excepciones. ¿Cómo así que todas las excepciones? No solamente decirle, o sea, si el carácter es diferente de espacio y el carácter es diferente, y si el carácter es diferente de qué, y si el carácter es diferente, ojo, de la coma, entonces ¿qué le vamos a decir? Vamos a ponerle la sección y seguimos cargándole secciones, y cargámosle otra. No, lo de la tilde ya es más complejo, porque nos toca buscar si hay tilde y reemplazarla, pero ya lo vamos a hacer. Ahora, no, venga, verá, yo lo hago. ¿Quieren hacerlo con tildes? No, eso es más fácil. No se compliquen la vida, ojo pues. Vamos a decirle aquí, ¿qué más caracteres? ¿Y aquí qué hagamos? Hagamos la lista de todas las excepciones posibles. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones es a ver, entonces tenemos el espacio, punto, coma, signo de interrogación que sube, signo de interrogación que baja, signo de admiración que sube, signo de admiración que baja, dos puntos, punto y coma. ¿Qué más le podemos poner a eso? Guión. Bueno, no, ustedes ya la cargan, ¿sí o qué? Dejémoslo así, incluso lo del guión me pareció muy rebuscado. Dejémoslo así, ¿sí o qué? Que el espacio, que el punto, que la coma, que el signo de interrogación, supongamos así. Listo, y ahorita se los arreglo, para que funcione también con mayúsculas. Y para que reemplace las tildes, hijo de madre. Es que ustedes creen que pues, todo, es que aquí es que yo a ustedes no les tengo miedos, papitos. Ojo, pues que ya me hicieron jugar rabia, sí. Ojo pues, entonces vamos a probar esta. Entonces aquí la frase es abusón, acá no suba. Entonces vamos a ponerle aquí el abusón, acá no suba, tarán, y dice, tarán, sí es. Ahora, ustedes están muy braveritos y así como me exigen a mí, yo les voy a exigir en el examen. Entonces vamos a decirle, ojo pues, supongamos que es tipo oración. Y supongamos, a ver, abusón, es que tiene la tilde. A ver, abusón, y acá, eso, ojo pues, abusón tiene tilde en la O y acá tiene tilde en la A. Entonces si la ponemos así, pues esta frase ya entramos aquí al otro nivel de Mario Bros aquí entramos al nivel de Mario Bros de las palíndromas. Abusón, acá no suba. Vamos a hacerla que nos la canchile bien. Ahí, acá, ¿por qué me está sacando error? Epa.
Ve, no dice, debe tenerlo, no, vamos a ver. Está loco este Word, así está bien. Si cogemos esta frase así, tenemos un lío. Primer lío, las mayúsculas. Para él es diferente una A mayúscula de una A minúscula. Entonces vea pues, abusón acá no suba. Dice, no es, paila, si yo quedo aburrido, yo no lo tengo que arreglar. Mi programa tiene que funcionar perfecto. Entonces, ojo, primer arreglo que le vamos a hacer. Ojo, si yo le digo que frase es igual a frase punto, aquí hay un método que se llama to uppercase. ¿Qué significará to uppercase? Internamente, ¿qué significa un uppercase? Todo lo estamos tirando a mayúsculas. Primer problema arreglado. Segundo problema, vamos a reemplazar las mayúsculas. Entonces le decimos, ¿qué frase es igual a qué? A frase, punto, hay un método que llama replace all. Entonces yo le digo, replace all, ¿qué? Fácil, reempláceme todas las A tildadas. ¿Me las va a reemplazar por qué? Por A no tildadas. Después le digo, y repito esto para las 5 vocales, reemplace la E tildada por E sin tildar. Reemplace la O tildada por O sin tildar. Reemplace la U, A, E, I. Bueno, esto yo ahora, se dan cuenta que por eso perdí kinder. Vamos a decirle que reemplace la I tildada. Vamos a reemplazarla de coño. ¿Cómo es que pone aquí la I tildada? La I tildada, reemplácela por I, la O por O y la U tildada, reemplácemela por U. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya con eso que estamos haciendo, estamos garantizando que el usuario como me la meta, el usuario ingrese como ingresa la frase, va a ser toda mayúscula y ya le depuramos las tildes y hacemos un programa de palíndromas muy responsables. Listo, vamos a probarlo a ver si es verdad tanta dicha. Entonces voy a copiar esto nuevamente y vamos a darle play al proyecto. Vamos a ingresar la frase, abusón, acá no suba. ¡Ay, fue madre! No es. Listo. Vamos a revisar por qué en algo fallamos. ¿Cómo? Por eso, vamos a ponerle aquí un paso a paso más fácil, para aprenderles a manejar el paso a paso. Entonces, cuando yo le marco aquí un breakpoint, significa que yo quiero que ejecute y cuando llegue a ese punto que pare. Y cuando lo ejecuten, no lo ejecuten con este, sino que ejecutenlo con este otro. No, solamente le di un clic ahí en el numerito. Ingrese la frase, vamos a poner el abusón, acá no suba. Listo, entonces vea que él para. Entonces vea cómo está la frase. Yo puedo mirar, vea cómo aparece la frase, abusón, acá no suba. Ve que incluso los caracteres me tienen problemas ahí. Yo creo que puede ser por eso que está generándome líos. Entonces vea que cuando le decimos, cuando le decimos frase to uppercase, vea cómo nos queda. Abusón, aquí no suba. Le estamos diciendo, reemplace todas las A's por A's y no la encuentra. ¿Por qué? Esos caracteres me los está manejando raros. Señores, desisto de las tildes. Vamos a tener que, porque tengo aquí problema con la configuración de este equipo. O sea, está bien planteado desde la lógica. Lo que tengo es un problema técnico porque vea cómo me está tomando. Al 160 y algo, debe ser, sí, bueno, no importa. Démosle play aquí al proyecto y vea, hagamos lo siguiente, mis muchachos. No nos compliquemos tanto. Más bien hagámoslo, ven. Ahí les queda de tarea cómo organizan las tildes. Abusón, quitémosle esto, pero al menos que nos funcione pues lo de las mayúsculas. Vamos a probarlo así. Abusón acá no suba. Vamos a ejecutarlo. Epa, esto está todavía en ejecución. Listo, vamos a ponerlo, play. No, si yo lo corro con el otro no se mete por el breakpoint. Ahí nos dice que sí es. Listo, es que el problema es que hay que organizarle la configuración regional. Hay que joderle por allá con la tabla de caracteres para que no nos salgan esos códigos, raros. Bueno, señores, con eso terminamos por hoy. Muchas